Bienvenidos al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Estimados alumnos, continuamos con esta serie de videos ejecutivos. A continuación vamos a desarrollar la asignatura Personas y Bienes, con la cual damos inicio al bloque de Derecho Civil. Esta es la primera unidad de la asignatura. Bienvenidos y disfruten de esta sesión. En esta unidad se van a analizar los siguientes temas: la organización del derecho civil, desde el plan romano, francés y germánico. En el punto número 2 analizaremos el derecho civil mexicano, sus antecedentes, su evolución, el México independiente. Analizaremos el concepto de derecho civil, así como las principales características del derecho civil. En el punto 3 analizaremos la teoría de la ley. En el punto número 4, el supuesto jurídico. Después analizaremos las teorías del supuesto jurídico, continuando con el análisis de el acto jurídico, los requisitos de validez del acto jurídico, los efectos del acto jurídico, las personas en el acto jurídico, clasificación del acto jurídico, división de los actos jurídicos e ineficacia del acto jurídico. Iniciamos con el primer punto, el análisis de el antecedente del derecho civil desde la perspectiva del derecho romano. Muy bien. Si analizamos nosotros el derecho romano, analizaremos las instituciones de Gallo y la compilación del Corpus Juris Civilis realizada por el emperador bizantino Justiniano. El derecho romano va a conformar el estudio del derecho civil desde estos tres grandes apartados: personas, bienes y acciones. Por lo que respecta a las personas, lo vamos a analizar estudiando el tema de el matrimonio, la filiación, la patria potestad, la legitimación y la adopción. El matrimonio es celebrado, es acuerdo de voluntades celebrado entre un hombre y una mujer para hacer una vida en común desde la perspectiva del derecho romano. Este vínculo era regulado por el derecho del hombre y por el derecho divino. La filiación es el vínculo que se da entre padres e hijos, y el tema de la administración y la representación del padre hacia el hijo se va a dar a través de la figura de la patria potestad. Cuando un hijo se concebía fuera de matrimonio, se decía que era un hijo ilegítimo. A través de la figura de la legitimación, entramos a la pauta de regularizar su situación jurídica de esta persona, y esto sí sucedía a través de que los padres hubiesen celebrado un matrimonio. Y la adopción es que un hijo cognatio de otra familia, de otra domus, formara parte de la domus de otro pater familias. Bueno, son instituciones muy importantes y es interesante su estudio. En relación a los bienes, analizamos aspectos como la propiedad, la posesión, las servidumbres personales, las servidumbres reales, las obligaciones, las sucesiones y las donaciones. En relación al tema de propiedad, encontramos que la propiedad tiene tres elementos. Para los romanos señalaban el usus, los frutos y la disposición de los bienes. Ius utendi, ius fruendi, ius abutendi. Uso, disfrute y disposición de los bienes.
Muy bien. La posesión señalaba aspectos como el corpus y el ánimos, la detentación material de la cosa y el ánimo de poseerla como si fuera propietario. Las servidumbres es un derecho real que se ejerce sobre un predio ajeno. Las obligaciones es un vínculo jurídico que surge entre un acreedor y un deudor. Las sucesiones implican los bienes que serán materia de transmisión a la muerte del de cuyos. Y las donaciones implicaba una transmisión gratuita de derechos a un tercero. Las acciones eran los procedimientos que se seguían para hacer efectivo un derecho. Acciones de ley, procedimiento formulario, procedimiento escrito y un procedimiento extraordinario. Bien, ahora analizando el aspecto del Código Civil francés, el cual fue una pauta muy importante para la estructura contemporánea del derecho civil, destacamos que el Código Civil de Napoleón analizaba al derecho civil desde la perspectiva de un título preliminar, el cual señalaba la obligatoriedad de la ley y el ámbito de vigencia y la cuestión de orden público de la norma. En cuanto a las personas, se establecía el tema de el matrimonio, la filiación, los atributos de la personalidad, como es el nombre, el domicilio, el patrimonio, la capacidad, la nacionalidad. Se regulaba también el tema de la patria potestad y las obligaciones derivadas de este ejercicio, así como el tema de la tutela que implicaba la administración de los bienes de una persona sobre la cual nadie ejercía patria potestad o una persona que tuviese un estado de interdicción. En relación a los bienes, en el Código Civil francés se hace mención al tema de la propiedad, uso, goce y disposición de la cosa, así como sus diversas modalidades. Respecto a los modos de adquirir la propiedad y perderla, en el derecho civil francés se habla del tema de la ocupación, del contrato, la pérdida, la hipoteca, la expropiación. Son algunos puntos que analiza el Código Civil francés. Desde la perspectiva del Código Civil germánico, analizamos estos 5 títulos que conforman la legislación civil. Empezamos con las disposiciones generales, haciendo alusión al acto jurídico con el cual surge, con el cual se materializa el nacimiento de una obligación, el supuesto jurídico que da origen a un vínculo que surge entre acreedor y deudor. Los bienes, en la segunda parte, se analiza la propiedad, la posesión y los derechos reales. Los derechos reales es el poder que una persona ejerce sobre una cosa. En relación a las obligaciones, se menciona que es un acuerdo de voluntades que nace y que forma un vínculo jurídico entre acreedor y deudor. La obligación es un vínculo jurídico por el cual acreedor y deudor quedan constreñidos de acuerdo al derecho de la ciudad. Se menciona lo referente a derechos de crédito y el tema de los contratos. En cuanto a la familia,
se estructura aspectos muy importantes como son las personas, el matrimonio, la filiación, la disolución del matrimonio a través de la figura del divorcio, la patria potestad, la tutela. Y en cuanto a las sucesiones, se habla de la liquidación del patrimonio. Los antecedentes que podemos destacar en el derecho civil mexicano, vamos a encontrarnos con aspectos importantísimos como la tradición jurídica del derecho romano, el sistema jurídico romano canónico. Empezamos con la compilación que realizó el emperador bizantino Justiniano, estableciendo esta serie de libros que conforman el Corpus Juris. El primero es el Códex, el código, la compilación de distintas constituciones imperiales. Muy bien. El digesto, que principalmente establecía la obra de los principales jurisconsultos romanos, las instituciones que eran disposiciones normativas para la enseñanza del derecho, y las novelas, que fue una compilación realizada posterior a la compilación que hizo Justiniano. Bien, la religión empezó a tomar un mayor auge en la aplicación de la norma. El cristianismo se configuró como religión oficial del imperio y bueno, empezó a tener gran relevancia el denominado Corpus Juris Canonicis. Dentro de todos estos antecedentes, tenemos que señalar que la legislación española tuvo una gran importancia en la codificación civil en nuestro país, y también destacamos la aportación que realiza el Código Civil de Napoleón Bonaparte, el cual sin lugar a dudas fue una pauta fundamental sobre la regulación del derecho civil, y por supuesto la disposición normativa que concedió el rey Carlos V a las tierras que fueron conquistadas por el Imperio Español en ultramar. Estos son aspectos importantes que vale la pena destacar. Ahora bien, ¿cuál ha sido la evolución del derecho civil en nuestro país? Destacamos aspectos como son la época prehispánica, en la cual tenemos la existencia de la costumbre de cada grupo étnico. Cada grupo consideraba una conducta como obligatoria. Tenemos también el antecedente en las 80 leyes de Netzahualcóyotl, la cual contenía disposiciones sobre derecho civil, sobre derecho penal, sobre cuestiones de administración, sobre penas, sobre algunas cuestiones éticas y morales que se debían seguir. En la época colonial, la legislación general de España pues fue aplicada en todas sus colonias. Disposiciones referentes al Código de Alarico, el fuero real, el fuero de juzgo, las partidas de Alfonso el Sabio, la cual regulaban aspectos tan importantes como los contratos, como las obligaciones, como la propiedad, como la posesión, así como cuestiones referentes al derecho notarial. Destacamos también las leyes del Toro, las ordenanzas de Alcalá y la nueva y novísima recopilación. Todas estas disposiciones contenían aspectos de matrimonio, de contratos, de obligaciones, de sucesiones, de prestación de la cuestión del vínculo que existe entre un acreedor y deudor. Y bueno,
distintos aspectos que fueron tomados en consideración, estimados amigos. Muy bien. El derecho civil mexicano tiene una gran importancia y bueno, aspectos. Una vez que México adquiere su independencia, las leyes privadas españolas siguieron teniendo una gran influencia. Asimismo, con el establecimiento de las leyes de reforma, empezamos nosotros a estructurar un Estado laico. Empezamos a establecer instituciones como el registro público, como el registro civil, como cuestiones referentes a las funciones que realiza el Estado en relación con cuestiones civiles que ya no iban a estar en manos de la Iglesia. Se habla sobre las leyes de matrimonio civil de 1859 y bueno, algunos primeros códigos civiles que tenemos en nuestro país destacan los siguientes. El Código Civil de Oaxaca de 1828, el Código Civil de Zacatecas del año de 1829, el Código Civil de Jalisco de 1833 y el Código Civil de Veracruz del año de 1865. También se estructura el Código Civil del Distrito y Territorios Federales de 1870, mismo que fue abrogado para el establecimiento del Código Civil del Distrito Federal y de toda la República en el orden federal de 1884. Muy bien. Estos son algunos antecedentes importantes que vale la pena destacar. Para 1917, con el varón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza, se establece la Ley de Relaciones Familiares y la Ley de Divorcio de 1917, en donde se contempla la disolución del vínculo matrimonial. Se habla del Código Civil para el Distrito Federal y los territorios federales de 1928, el cual entró en vigor para 1931. Y bueno, legislación conexa que se contempla en materia civil, tenemos la Ley Federal de Derechos de Autor del año de 1963, la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio de 1972, la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, el Reglamento del Registro Civil y también tenemos la Ley Registral. El derecho civil regula aspectos muy importantes en la vida de toda persona, aspectos que tienen que ver con todo este conjunto de normas que regula situaciones de naturaleza personal, patrimonial, voluntaria o forzosa. Dentro del aspecto personal, podemos destacar el tema de la familia, el tema de los atributos de la personalidad, y en relación a el derecho patrimonial, encontramos aspectos como los derechos reales, hablamos también, por ejemplo, de la propiedad y también del tema de la posesión. En relación a las personas privadas o públicas, distinguimos entre personas físicas y personas morales. Muy bien. Algunas características del derecho civil que vale la pena mencionar son las siguientes. Muy bien. El derecho civil es la rama más importante del derecho privado. Regula relaciones jurídicas en la cual el Estado está desprovisto del elemento del jus imperium con otros sujetos de derecho. Si el Estado interviene, actúa al mismo nivel que un particular. Derechos sustantivos básicos de la cual es titular un ser humano
como por ejemplo aspectos referentes a propiedad, posesión, atributos de la personalidad, cuestiones que tienen que ver con la capacidad, con el ejercicio de un derecho, lo encontramos desde la perspectiva del derecho civil. El derecho civil regula aspectos tan importantes como la autonomía de la voluntad, los actos jurídicos que requieren del consentimiento para que surtan efectos frente a terceros. Y bueno, estas disposiciones del derecho civil tienen el carácter general y supletorio, es decir, que llegan a complementar a otras ramas del derecho. Muy bien. Continuando con nuestra exposición, analizamos el tema de la teoría de la ley, analizando ámbitos de vigencia de la norma. La vigencia espacial nos dice que la norma tiene una aplicación en un territorio determinado. Entonces, algo muy importante para el derecho civil dentro de la vigencia espacial es qué norma se aplica en un caso en particular. Norma internacional, norma federal, norma local e inclusive municipal. Muy bien. La vigencia espacial dispone cuál es la norma aplicable a un caso concreto. Entonces hay que analizar cada caso en particular para ver si el vínculo, la aplicación normativa será desde una disposición internacional, federal, local o municipal. En cuanto al tema de vigencia temporal, tenemos que destacar, estimados amigos, que la norma tiene, como todo en la vida, un inicio y tiene un fin. El inicio de la norma sincrónico nos establece que la norma establece la fecha en que la misma entra en vigor. Muy bien, la misma norma lo señala. Muy bien, la norma establece la fecha de entrada en vigor. Si así no se contemplara, su entrada en vigor sería al día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, a partir de ese momento hacia futuro, surtiría sus efectos. Muy bien. Por otra parte, el sistema sucesivo que estaba vigente en el pasado establece que la norma entra en vigor 3 días hábiles después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y además íbamos a aumentar un día más por cada 40 kilómetros. Muy bien. El fin de la norma. Aquí destacamos, si su fin es parcial, hablamos de una derogación. ¿Qué significa esto? Que por lo que respecta a esta norma que vemos aquí, solamente algunos artículos, algunas fracciones, algunos capítulos van a quedar sin ningún efecto. Esto es la derogación. Si la norma en su totalidad ya no tuviera ningún efecto por la entrada en vigor de una nueva norma,
hablaríamos de la abrogación. Muy bien. El fin de la norma también se puede establecer de forma expresa, ¿sí? La norma establece en qué momento deja de tener vigencia. Y tácita es cuando una nueva ley, una nueva norma entra en vigor que tenga preceptos incompatibles con la de legislación anterior. La vigencia personal se aplica para personas y habla de una situación en particular. A veces la norma no en todos los casos tiene efectos generales. Muchas veces tendremos que ver a quién se le aplicará. Normas que se aplican para nacionales en el aspecto de materia política, materia electoral. Normas que se aplican para extranjeros, disposiciones que regulan la situación migratoria de una persona, normas que rigen a mayores con ejercicio de capacidad de ejercicio, perdón, y las normas que se aplican a menores, aplicando un principio que se llama interés superior del menor. También el tema de los domiciliados y los transeúntes que van a ser analizados cuando estudiemos los atributos de la personalidad. Muy bien. La regulación de conflictos. Analizamos, estimados amigos, aspectos tan importantes como son el tema de leyes en el espacio internacionales, se rigen por los tratados internacionales que el Estado ha suscrito y que tienen efectos vinculantes en el interior del Estado. Aquí hablamos del ejercicio del control de convencionalidad, la aplicación de los tratados internacionales, además que el artículo 133 de la Constitución establece la supremacía de la Constitución, tratados y leyes que emanan del Congreso de la Unión. En el tema de los estados, hay una situación muy en particular regulada en el artículo 121 y 124 de la Constitución, cuando se reconoce que algunos derechos van a ser ejercidos de forma exclusiva por la federación. Muy bien. O en algunos casos por las entidades federativas. Lo que no esté expresamente atribuido a la federación, se entiende que la pueden realizar las entidades federativas. Por lo que respecta a conflicto de leyes en el tiempo, hablamos del tema de la retroactividad y el artículo 14 nos dice ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Muy bien. Entonces destacamos, a partir de su entrada en vigor, la norma surte efectos hacia futuro. La norma no puede surtir efectos hacia pasado. Esto es una cuestión de la retroactividad. Sin embargo, si el efecto que rige en el pasado es en beneficio, la norma sí puede tener efectos retroactivos y aplicar un acto dentro del pasado. Muy bien. Aspectos en relación al estado y capacidad de las personas, es muy importante distinguir que la capacidad la vamos a conformar con una capacidad de goce, la cual la obtenemos con nacimiento y la perdemos con nuestra muerte, y con una capacidad de ejercicio, la cual adquirimos con la mayoría de edad. En relación al domicilio, es el espacio físico donde la persona deberá cumplir con las obligaciones que hubiese asignado. El domicilio es la residencia. Si no hay residencia, será el lugar de trabajo. Y si no, en el lugar donde simplemente se encuentre la
persona. Muy bien. Analizando principios de interés público, destacamos en el artículo 6, 7, 8, 16 y 17 del Código Civil que los particulares no pueden alterar, no pueden modificar, no pueden dejar de cumplir la ley. Solamente son renunciables los derechos privados cuando no perjudiquen a un tercero. Artículo 21. La ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. Sin embargo, el legislador tomará en consideración atenuantes para disminuir la pena en el caso de notorio atraso intelectual, apartamiento de las vías de comunicación y una miserable situación económica. Asimismo, se establecen facilidades para el tema de extensión de sanción y el plazo para cumplir una obligación. Muy bien. Estos son aspectos que, por supuesto, tenemos que tomar nosotros en consideración cuando el juez tenga que resolver un caso en particular. Muy bien. Continuando con esta exposición, pues bueno, es muy importante señalar otro aspecto fundamental, el tema de las lagunas de la norma. Cuando la norma tiene espacios vacíos, cuando la norma tiene espacios incomprensibles. Entonces, el artículo 18, 19 y 20 del Código Civil nos establece que la oscuridad o ausencia de la ley no autoriza a los jueces dejar de resolver una controversia, salvo la materia penal, en donde rige un principio que se llama no hay delito sin pena escrita, no hay pena si no se encuentra contemplada en la ley. Es un principio de legalidad que se establece dentro del supuesto en materia penal. Aquí nosotros mencionamos un aspecto muy importante. Los jueces tienen que resolver, salvo la excepción que mencionamos con antelación. La suplencia que utiliza el juez. Primero, en este orden, aplica la ley a un caso en concreto. Segundo, lo que otros jueces han resuelto para fijar un criterio orientador. Tercero, la jurisprudencia que emanan de órganos jurisdiccionales facultados para su establecimiento, el precedente judicial que emana de resolución que de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno y en sala, y también los principios generales del derecho. Se resolverá aplicando con equidad quien trata de evitar un perjuicio y en contra de quien pretende obtener un lucro indebido. Muy bien. Estos aspectos son muy importantes en relación al tema de la teoría de la ley. Continuando con el análisis de esta asignatura, personas y bienes, analizamos ahora el tema de el supuesto jurídico. Vamos a ver que la realización de ese supuesto, hablamos de los hechos jurídicos lato sensu, el cual vamos a dividirlo en hechos jurídicos, estricto sensu, y los actos jurídicos. Los hechos jurídicos son actos humanos, voluntarios, ¿sí? O involuntarios. Asimismo, también hablamos de los ilícitos. Los voluntarios se manifiesta el consentimiento de la persona que lo realice. Los involuntarios no se tiene la intención de producir alguna consecuencia de derecho, pero sin embargo, esta consecuencia se va
a materializar. Los hechos jurídicos ilícitos se afecta, se lesiona el bien jurídico tutelado. Aquí vamos a hacer una subclasificación señalando de ilícitos en materia civil e ilícitos en materia penal. Los ilícitos civiles, destacamos el tema contractual y extracontractual, mientras que en materia penal hablamos de la intención y el tema de la imprudencia. En el tema de intención, destacamos que lo vamos a conocer como dolo, y en materia de imprudencia señalamos en materia penal como la culpa. Muy bien. Elementos que son muy importantes que tomemos en consideración. Cuando hablamos del ilícito civil contractual, ese se establece dentro de un acuerdo de voluntades que crea y transfiere derechos y obligaciones, que es el contrato. Y extracontractual se fija en algún convenio o se fija fuera de un contrato. Los actos jurídicos, hay una declaración de voluntad intencional para producir consecuencias de derecho, para producir una relación jurídica. Los actos jurídicos naturales, el punto es, no existen mecanismos para solicitar su ejecución forzosa. La producción de la consecuencia jurídica derivado de un acto es la creación, la transmisión, la modificación, la extinción de derechos y obligaciones. Dentro de las teorías del supuesto jurídico, destacamos algunos aspectos como son el tema de la teoría tripartita, la cual señala que el supuesto jurídico tiene hecho, acto y el negocio jurídico. En el aspecto del hecho, destacamos el hecho natural, ¿vale? Un acontecimiento de la naturaleza que produce una consecuencia de derecho, como por ejemplo un terremoto, una inundación. Imaginen que se inunda un estacionamiento, se dañan los vehículos que se encuentran ahí y derivado de por ejemplo, de un contrato de seguro, surge un vínculo jurídico entre la aseguradora y el asegurado. También tenemos un acto jurídico humano, un acto humano, pero que es involuntario. Sin embargo, se producen consecuencias de derecho. Por ejemplo, un accidente de automóvil en la cual se daña la propiedad de otra persona, al final de cuentas debemos de cumplir con la obligación derivada de esta lesión a un bien jurídico tutelado. El acto jurídico, a diferencia del hecho, siempre va a ser un acto voluntario. En ese supuesto, hablamos de que manifiesta su intención de producir una consecuencia de derecho. En cuanto al negocio jurídico que se está celebrando, destacamos que tiene que ser lícito, no infringir ninguna norma de derecho. Debe de manifestarse la voluntad libre de cualquier vicio que la pudiese afectar. Y además tiene que tener la intención de producir una consecuencia de derecho. En la teoría bipartita se hace mención del hecho y del acto. En cuanto al hecho, destacamos el hecho natural y el hecho humano, en la cual no se manifiesta el elemento de la intención de producir una consecuencia de derecho. El hecho natural es un acontecimiento de la naturaleza que produce una consecuencia jurídica, mientras que el hecho humano es una circunstancia, es un elemento intencional del ser humano que produce una consecuencia. En relación a los actos jurídicos, destacamos que el acto tiene que ser lícito,
sin infringir ninguna norma de derecho, tiene que ser voluntario, se manifiesta la voluntad de la persona y hay una intención de producir consecuencia de derecho. Analizamos también el tema de que se realiza la hipótesis normativa que establece la norma para que surjan consecuencias de derecho. ¿Vale? Entonces, la norma ahí está. La norma es hipotética. Si la conducta humana, voluntaria o involuntaria, o un acontecimiento de la naturaleza materializa, produce lo que la norma establece, entonces surge la consecuencia de derecho. Muy bien. Ya habiendo analizado estas teorías que hacen mención del acto y el hecho jurídico, podemos resumir lo siguiente. Destacamos, estimados amigos, que cuando nosotros hablamos de el hecho jurídico, destacamos que lo dividiríamos en dos: natural y producido por el hombre. En cuanto al que produce el hombre, hablamos del voluntario, pero también debemos de destacar el involuntario y el ilícito. Aunque el voluntario produce una consecuencia de derecho, este acto no se encuentra fundamentado en la norma, se fundamenta más en la costumbre, en los principios generales del derecho. El involuntario, aunque no se tiene la intención de producir una consecuencia de derecho, sin embargo, por esa falta de experiencia, por esa imprudencia, se materializa una conducta, se materializa una lesión a un bien jurídico. Entonces se produce una consecuencia de derecho y el ilícito pues va en contra del orden jurídico y como consecuencia surge una obligación. En el tema de natural, destacamos un acontecimiento de la naturaleza que va a producir consecuencias de derecho. Muy bien. Estos son aspectos muy importantes en cuanto al hecho jurídico. Y cuando nosotros hablamos de el acto jurídico, ya estamos señalando que hay un elemento importante que es la voluntad de producir una consecuencia de derecho, que consistiría en crear, transferir, modificar, extinguir derechos y obligaciones. El acto jurídico tiene que ser lícito, tiene que haber la intención de producir estas consecuencias. Muy bien. Vámonos al punto de los elementos que conforman al acto jurídico. Bien, empezamos con los primeros elementos. Destacamos aspectos muy importantes como los elementos de existencia, en la cual encontramos nosotros la manifestación de la voluntad. También el objeto y la solemnidad. En cuanto a la manifestación de la voluntad, señalamos que esta tiene que ser, puede ser unilateral, bilateral o plurilateral. Unilateral, declaración. Sujeto, vamos a ver,
Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de sujeto A, ¿vale? Este sujeto acude ante un notario público y ante este fedatario manifiesta su voluntad en un testamento señalando la transmisión de sus bienes, la cual se va a materializar a su muerte. Muy bien. Por otra parte, también encontramos el elemento bilateral en la cual vamos a encontrar el elemento de el consentimiento, el acto en la cual las partes consienten la celebración de un acto jurídico, así como las consecuencias derivadas de la celebración del mismo. Plurilateral, en la cual más de dos voluntades se va a manifestar para la celebración de un acto jurídico. Hablamos de la adhesión. Primer elemento, la manifestación de la voluntad. Segundo elemento de existencia, el objeto. Lo vamos a dividir en objeto directo y objeto indirecto. El objeto directo, la creación de un vínculo jurídico, una relación jurídica, situación jurídica, un estado jurídico. Surge una consecuencia. Muy bien. Esta consecuencia se crea, se transfiere, se modifica, se extingue. En cuanto al objeto indirecto, hablamos del objeto de la obligación, la cosa material, la acción o la omisión que deriva de la celebración del acto jurídico. Mientras que la solemnidad habla de que algunos actos jurídicos requieren alguna forma especial para su existencia, para su materialización. Muy bien. Concluyendo los elementos de existencia del acto jurídico, destacamos también los requisitos de validez. Hablamos en primer lugar de la capacidad. La parte tiene que tener capacidad para la celebración del acto jurídico. En este supuesto, hablamos de la capacidad de ejercicio, la cual se puede ver afectada por la minoría de edad o por estar sujeto a un estado de interdicción. La validez del acto jurídico se va a materializar siempre y cuando no existan vicios del consentimiento, la cual se puede ver afectada por violencia, por lesión, por error, por dolo y por mala fe. La violencia la vamos a clasificar en dos. Violencia física, violencia moral. Muy bien. La violencia física implica en el daño que se le provoca a una persona para la celebración de un acto jurídico, mientras que la violencia moral serían amenazas, sería la consecuencia de señalarle que se le va a provocar un daño si no celebra el acto jurídico. Por lo que respecta a la lesión, se aprovecha, hay un aprovechamiento de la situación de una persona.
su situación económica, hay un aprovechamiento en cuanto a su conocimiento, en cuanto a su madurez, en cuanto a su necesidad, etcétera, etcétera. Nos aprovechamos de estas circunstancias para obtener un lucro indebido en la celebración del acto jurídico. Muy bien, perfecto. Analizamos también aspectos como, por ejemplo, el error, la falsa apreciación de la realidad. Error, de hecho, error de derecho, error aritmético, error en cuanto a la persona. El error, de hecho, podría darse el caso de que pienso que estoy comprando un reloj original, pero realmente es una imitación. Esa circunstancia puede llevar a un tema de convalidación del acto jurídico. El error de derecho, ahí sí, no hay nada que hacer. Si simplemente tengo una falsa apreciación en cuanto al acto jurídico, en cuanto a su naturaleza, en relación al fundamento normativo que lo regula, pues evidentemente esto conlleva a una nulidad total del acto jurídico. El error aritmético implicaría que yo pienso que estoy comprando una hectárea cuando la realidad es de que solamente se trata de tantos metros cuadrados. Ese error aritmético pudiese llevar a un tema de convalidación en un momento determinado. Y error en cuanto a la persona, pues evidentemente esto va a conllevar a la nulidad absoluta del acto jurídico. Muy bien, entonces el error es la falsa apreciación de la realidad que uno de los contratantes tiene al momento de la celebración del acto jurídico. Por lo que respecta al dolo, aquí destacamos que hay una parte que induce a uno de los contratantes para que de esta manera, a través de un engaño, a través de alguna maquinación, lo induce al error y bajo esta condición el contratante celebra el acto jurídico. Hay dos tipos de dolo. Dolo bueno y dolo malo. El dolo bueno es una exageración en cuanto a las características del bien materia del acto jurídico, pero bueno, no trae como consecuencia su nulidad. El dolo malo sí, porque uno induce, uno se aprovecha de otra persona para la celebración del acto jurídico. La mala fe implica de que una persona, al haberse percatado que la otra se encontraba en un error, no se hace absolutamente nada para que esta persona no se encuentre en ese error y se aprovecha de esa circunstancia para obtener un lucro indebido. Muy bien. Ok. En cuanto, continuando con los requisitos de validez del acto jurídico, también destacamos el tema del objeto indirecto del acto, en la cual señalamos que tiene que ser posible
tiene que ser lícito, determinado o determinable y además estar dentro del comercio. Tiene que ser posible, tiene que existir. Si no existe, entonces el acto jurídico sería nulo. Muy bien, tiene que tener una existencia tanto física como jurídica. Tiene que ser lícito. Actos ilícitos, actos contrarios a derecho, no producen ninguna consecuencia. Tiene que ser perfectamente determinado o ser determinable en el momento de su existencia. Es decir, si yo voy a comprar frijol, este frijol tiene una medición en gramos, en kilos, en toneladas y perfectamente es un bien fungible porque puede ser sustituido por otro de su misma calidad, de su misma especie. Muy bien. Además, tiene que encontrarse dentro del comercio, porque puede ser que sea existente, que sea determinado, pero al no estar en el comercio, pues no sería lícito su adquisición. Estar en el comercio implica ser susceptible de apropiación individual por su naturaleza o por determinación de la ley. En cuanto a la forma, destacamos, estimados amigos, que debe cumplir el acto jurídico con los requisitos que establece la ley. Si no cumple con esos requisitos, podemos hablar de una nulidad o en su momento iniciar una acción para dar una formalidad al acto jurídico que se está suscribiendo. Muy bien. Estimados amigos, entonces, en conclusión, sobre este aspecto debemos de destacar aspectos muy importantes del acto jurídico en cuanto a los elementos de existencia y en cuanto a los elementos de validez. Destacamos cuando hablamos de los elementos de existencia del acto jurídico los siguientes. Muy bien, hablamos de la manifestación de la voluntad. Hablamos del tema referente en cuanto al objeto y en cuanto a la solemnidad. Muy bien. Acuérdense, la manifestación de la voluntad puede ser unilateral, puede ser bilateral, puede ser plurilateral. Muy bien. En cuanto al objeto, puede ser directo e indirecto. Y en cuanto a la solemnidad, es la forma de especial que establece la ley para la realización del acto jurídico. Los requisitos de validez del acto jurídico son los siguientes. Destacamos el tema de la capacidad. Muy bien. Debe encontrarse libre de vicios del consentimiento. Muy bien. El objeto debe ser el objeto indirecto del acto, la licitud y la forma. Muy bien. Acuérdense que hay que tener capacidad para la celebración del acto jurídico, capacidad de ejercicio, la cual se ve afectada por la minoría de edad o por la incapacidad para la celebración del acto jurídico. Debe de encontrarse libre de vicios del consentimiento, como es el error,
el dolo, la mala fe, la violencia, la lesión. El objeto tiene que ser posible, tiene que ser lícito, tiene que ser determinado y encontrarse dentro del comercio. Muy bien. Y bueno, la licitud, encontrarse dentro del marco normativo y la forma, cumplir con las formalidades que establece la ley. Muy bien, aspectos muy importantes para resumir los comentarios que hemos realizado. Los efectos del acto jurídico no se establecen lo siguiente. Muy bien. Efectos. Se crea una situación general y abstracta en particular. Muy bien. Creación, transmisión, modificación y extinción de derechos y obligaciones. Esto surge como consecuencia de la voluntad de las partes, como consecuencia de la ley, por ejemplo, la obligación que existe entre padres e hijos o ambas voluntades. Voluntad y la ley. Las personas que intervienen en la celebración del acto jurídico son las siguientes. Autor, persona que realiza el acto jurídico por sí misma o a través de un representante. Por ejemplo, yo soy el titular de un bien inmueble y lo voy a transmitir a favor de un amigo. Entonces, yo soy el autor del acto jurídico. Las partes que intervienen en el acto jurídico son las personas que lo celebran. Muy bien, a través de sí misma o por conducto de su representante. Yo le vendo al señor Pedro mi automóvil, entonces nosotros somos partes en el acto jurídico. No voy a estar en la ciudad y dejo a mi amigo Alex para que me represente en el acto jurídico. Alex va a ser parte dentro de la celebración de este acto jurídico. Terceros son personas que intervienen en el acto jurídico, pero a ellos no les va a afectar. ¿Vale? En el acto jurídico comparece Pedro y Juan, pero funge como testigo María. María solamente da constancia, está ahí presente y va a ser una testigo en la celebración del acto jurídico. Causante es la persona titular de un derecho, por lo cual le está transmitiendo a otra por sí misma, por su representante. Yo soy el causante de la compraventa porque tengo un título legítimo que me acredita como propietario del bien inmueble. El causaviente es la persona que sucede a otra en un derecho, en una obligación. Si yo muero, mi sucesión continuará con los derechos derivados de mi patrimonio. Y en un momento determinado continúan con las obligaciones que dejé pendientes en un aspecto patrimonial. Mi, en el tema del representante, encontramos que actúa a nombre de otra sin obligarse por el acto jurídico. La representación legal necesaria o forzosa surge como consecuencia de un mandato normativo. Por ejemplo, la representación que los padres deben hacer sobre los hijos menores de edad en ejercicio de la patria potestad. La voluntario convencional es la que van a pactar las partes en la celebración de un acto jurídico. Por ejemplo, la derivada de un contrato de mandato. Muy bien. El gestor actúa a nombre de otra persona, pero sin embargo no se
encuentra autorizada por ella. Solamente se va a obligar al dueño si el acto jurídico lo beneficia o si el dueño ratifica la gestión de dicho negocio. Muy bien. Llegamos a un punto importante, la clasificación del acto jurídico. Y en cuanto a su clasificación, vamos a dividirlo de la siguiente manera, por el número de voluntades que intervienen. Unilateral. Juan va ante notario y manifiesta su voluntad para disponer de sus bienes a su muerte en un documento llamado testamento. Muy bien. El acto jurídico es unilateral. Bilateral. Tenemos a Juan y María que celebran un acto jurídico denominado matrimonio y entonces en ese acuerdo de voluntades que celebran ante el juez oficial de registro civil, vinculan, crean una situación de derecho plurilateral, ¿vale? Resulta que una compañía de internet celebra un contrato que verifica la Profeco para prestación de estos servicios de internet y entonces lo que hacen todas las demás personas que quieren contratar sus servicios, ¿vale? Se van a adecuar al contrato que fija el proveedor plurilateral. Muy bien. Por la finalidad de las operaciones onerosos, si el contrato, si el acto jurídico produce beneficios, produce gravámenes a ambas partes. Gratuito, si solamente los beneficios son para una sola de las partes. Ejemplo, en un contrato de donación. La compraventa sería onerosa porque los beneficios y los gravámenes tanto son para el comprador como para el vendedor. Y en una donación sería gratuito porque solamente el donante sería quien tendría las consecuencias. Por su forma, el acto jurídico es consensual cuando basta el consentimiento para producir consecuencias de derecho y es formal cuando se debe cumplir los requisitos que establece la norma para que surta efectos dicho acto jurídico. Solemnes, además, tiene que celebrarse ante una autoridad para la existencia de dicho contrato. Ejemplo, el contrato de matrimonio que tiene que ser ante un oficial del registro civil. Por su regulación, el acto jurídico es nominado si su fundamento se encuentra en la ley e innominado si produce consecuencias de derecho, pero se rige por la costumbre. Muy bien, perfecto. Por el momento en que surten sus efectos intervivos, si la consecuencia es que las personas que celebran el acto jurídico, pues al momento de su celebración, pues se encuentran vivas. Ejemplo en la compraventa. Para que surta sus efectos este acto jurídico, ambas personas pues tienen que estar vivas. Mortis causa. La consecuencia tiene que producir sus efectos hasta la muerte de una persona. Ejemplo, el testamento. Por sus efectos constitutivos, crean una nueva situación de derecho. Por ejemplo, el contrato de matrimonio, que da surgimiento a un estado de familia. Declarativos, se reconoce un derecho que existía con antelación. Solamente se le está dando formalidad al acto jurídico. Conmutativo, los derechos y las obligaciones
las conocemos desde que celebramos el acto jurídico. Sabemos los beneficios del mismo. Aleatorio está sujeto a un acontecimiento futuro de realización incierta. Por ejemplo, el contrato de compra-venta sería conmutativo porque desde el momento que estamos celebrando el acto jurídico, nosotros conocemos los beneficios, nosotros conocemos las consecuencias del mismo. Aleatorio sería un contrato de juego o apuesta que está sujeto a un acontecimiento futuro de realización incierta. Puros y simples. Solamente se establecen las condiciones que fija el acto jurídico, las condiciones normales que se encuentran reguladas dentro del ordenamiento jurídico. Y las modales están sujetos a una condición, a un modo, a una carga. Muy bien. Dentro de esta clasificación de la división de los actos jurídicos, destacamos lo siguiente, estimados amigos. Muy bien. Los puros o simples, mencionábamos con antelación, que son sin circunstancia que afecten sus efectos, mientras que los sujetos a una modalidad, hablamos de plazo, término, hablamos de condición y hablamos de modo o carga. Muy bien. Destacando que el plazo es un acontecimiento futuro, pero su realización es cierta. Y el término, acontecimiento futuro, pero su realización es incierta. Muy bien. Hay un plazo un término que es suspensivo y resolutorio. Por ejemplo, el plazo suspensivo. No se va a abrir la sucesión de Juan Pérez hasta que hubiese transcurrido un año de su muerte. En tanto, es decir, el año que aconteció desde la muerte de Juan Pérez hasta la apertura de la sucesión es un término suspensivo. Muy bien. Resolutorio. El contrato de arrendamiento que celebran A y B se va a prolongar por un año. Cuando llegue este momento, se da por terminada la obligación. Muy bien. La condición es un acontecimiento futuro e incierto. Aprovecho para hacer una aclaración, una fe de erratas. Hace un momento cometí un error señalando el término como un acontecimiento futuro e incierto. No, cuando hablo de plazo o término, hablo de este acontecimiento futuro que tiene una realización cierta en el futuro. La que es incierta es la condición. Muy bien. Aclarado el punto, continuamos con nuestra exposición. Muy bien. A condición, acontecimiento futuro e incierto. Hay varios tipos de condición. Condición causal, potestativa, mixta, positiva, negativa, posible, imposible, lícita e ilícita. La causal depende de un acontecimiento que queda fuera de la voluntad de las partes. Por ejemplo, que una persona coloque en un contrato de donación que donaré el automóvil a Juanito si Juanito termina la universidad con un promedio. No, esta no quedaría porque sería más potestativa. Por ejemplo, que estableciéramos que se realizará la donación en el supuesto que tal persona ocupe un cargo público.
Ahí sí es una condición causal porque no depende del todo de las partes que celebran el acto. La potestativa está sujeta a la voluntad de las partes, a que las partes cumplan con la condición para que de alguna manera surta sus efectos el acto jurídico. Ahí sí mencionamos el tema, por ejemplo, de la donación. Dono mi automóvil a Juanito si Juanito saca 9.5 de promedio. ¿De quién depende que se dé esa condición? De Juanito, de que Juanito estudie, de que Juanito se prepare, de que Juanito saque bien sus calificaciones. La condición mixta, encontramos que tiene elemento de la causal y la potestativa. La condición positiva va a consistir en un hacer. La condición negativa consiste en un no hacer. La condición para que surta sus efectos tiene que ser posible tanto física como jurídicamente. La condición imposible se tiene por no puesta. La condición tiene que ser lícita, apegarse dentro del marco normativo para que surta efectos. La condición ilícita se tiene por no señalada dentro del acto jurídico. Por ejemplo, si yo digo a Pedrito que Pedro le voy a donar mi automóvil si comete un delito, esa condición se tiene por no puesta. Modo carga es un gravamen adicional que se va a establecer en la celebración del acto jurídico. Por ejemplo, que yo le diga a María, te dono mi casa siempre y cuando tú hagas un donativo de 100,000 pesos a una casa hogar. Ahí depende de María si quiere o no ser beneficiaria de el bien que va a ser sujeto de la donación. Muy bien. Continuando con nuestra exposición, llegamos a un punto casi conclusivo, la ineficacia del acto jurídico. Los actos que no existen, los actos que no se materializan, los actos que falta un elemento esencial, son inexistentes. No producen ninguna consecuencia de derecho. Los actos nulos son aquellos que violentan un mandato normativo, que violentan un supuesto contemplado por la norma. Entonces hay una nulidad absoluta. Los actos llamados anulables son relativos. Hay un vicio, un defecto de la voluntad que puede ser convalidado por las partes. Compro un celular. Ese celular pienso que es un iPhone, pero la realidad es que es un Android X. Entonces yo puedo decir, bueno, convalido el acto jurídico, pero vamos a hacer una reestructura del precio. Muy bien. Rescisión del acto jurídico se da por un incumplimiento posterior a la celebración del acto jurídico. Como Juan no cumplió con el contrato de arrendamiento, solicito la rescisión del acto jurídico y entonces que el mismo quede sin efectos. La voluntad es una declaración unilateral del actor para dar por terminada el acto jurídico. La resolución es un mutuo acuerdo para celebrar, para terminar el acto jurídico. Muy bien. La inoficiosidad implica exceder lo legalmente autorizado y en ese supuesto pues podemos iniciar con una controversia civil para dar por terminado el acto jurídico y la inoponibilidad cuando sus efectos afectan el derecho de un tercero preferente. Entonces, este tercero preferente puede oponerse a la celebración del acto jurídico. Estimados amigos, a lo largo de toda esta unidad, analizamos aspectos muy importantes desde la organización del derecho civil, analizando el derecho civil desde sus antecedentes en el derecho romano, en el derecho francés y en el derecho germánico, haciendo un análisis sobre los libros que analizan el derecho civil.
Cuando analizamos el derecho civil mexicano, hablamos de la aportación española, hablamos de la aportación que tuvo el derecho romano y por supuesto el derecho de la colonia y el México independiente, en la cual se reconocen diversas legislaciones civiles como el Código Civil de Oaxaca, que fue el primero en el año de 1828. Analizamos el derecho civil y sus principales características. Estudiamos el tema de la teoría de la ley, argumentando aspectos tan importantes como el ámbito de vigencia de la norma, el espacial, el temporal y el personal, continuando con el análisis de conflicto de leyes en el tiempo, en el espacio y los principios que rigen la materia del derecho civil. Continuamos con el análisis del supuesto jurídico y analizamos la diferencia entre acto y hecho jurídico. Cuando empezamos a analizar el acto jurídico, hicimos mención, estimados amigos, de los elementos de existencia y los elementos de validez del acto jurídico. Estudiamos el tema de las personas dentro del acto jurídico y por supuesto concluimos con un análisis de clasificación del acto jurídico, así como la ineficacia de este acto jurídico. Estimados amigos, este es el resumen ejecutivo de la primera unidad de su asignatura Personas y Bienes. Para el Colegio Nacional de Profesores Certificados, soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y como siempre estamos a sus apreciables y distinguidas órdenes. Muchas gracias.